la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Este es el tema que vamos hoy a ver. Si bien es cierto, en el libro de Apocalipsis 13 ustedes van a encontrar la evidencia de dos bestias, la primera y la segunda bestia. Ahora, nosotros hemos estudiado acerca de la primera bestia, lo hemos estudiado varias veces de distintos ángulos, lo hemos visto. Ahora vamos a estudiar el verso número 11 de Apocalipsis 13. Abran sus Biblias conmigo y acompáñenme a Apocalipsis 13:11. Léanlo y vamos a entender este verso. Vamos a meditar, de hecho, toda la mañana en este texto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí nosotros entendemos que dice después vi. Esa palabra después significa que después de algo, después de alguien o después de algún acontecimiento surgiría otra bestia. Hemos estudiado que la palabra bestia significa poder. Después vi otro poder subir de la tierra. Hemos estudiado el primer poder, pero yo quiero que podamos un momentito dar un paso atrás y podamos ver algo interesante. La primera bestia sube o surge del mar. Acuérdense, Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Léanlo para que no podamos, para que nos podamos centrar. Dice así: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pregunto, ¿de dónde surge la primera bestia? Del mar. Pregunto, ¿de dónde surge la segunda bestia? De la tierra. El mar y la tierra son 2 cosas completamente antónimas, contrarias. Ahora, la primera bestia dice la Biblia que subió del mar. En Apocalipsis 17:15 dice la Biblia que hablando de la primera bestia que sube del mar, dice así Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa mar en Apocalipsis? Pueblos, naciones. Significa gente, muchedumbre. Entonces significa de que la primera bestia o el primer poder se levantaría de en medio de las naciones, de en medio de los pueblos. Pero la segunda bestia, ¿de dónde surgiría? De la tierra. La tierra tiene que ser todo lo contrario. La primera bestia surge de en medio de las naciones, de mucha gente, de en medio de pueblos. Pero la segunda bestia surgiría de un lugar despoblado, donde no hay pueblos, no hay naciones, porque la segunda bestia surge de la tierra. Tierra opuesto a mar. Si mar es naciones, tribus, lenguas y pueblos, la tierra significa lugar donde no hay naciones, no hay tribus ni pueblos. Ahora, esto, lo que voy a decirles aquí, es impresionante. Escuchen lo que voy a decir. Cuando ustedes van al libro de Daniel, van a encontrar en Daniel 7 que hay 4 poderes
que se levantarían, más uno más. ¿Cuántos serían allí? 5. Si ustedes van a Daniel 7, hemos estudiado en los temas pasados ya esto. El primer poder de Daniel 7 es Babilonia, la primera bestia, poder, la primera bestia, el primera potencia, Babilonia. Bestia es poder. El primer poder que se levantó en la tierra, ¿quién fue? Babilonia, de acuerdo a Daniel 7, en el contexto de Daniel 7. Claro que antes de Daniel 7 hubieron otros poderes, pero vamos a contar desde la visión de Daniel 7 hacia adelante. El primer poder es Babilonia, luego se levanta otra bestia, o sea, otro poder es Medo y Persia. Luego el tercer poder es Grecia. Luego el cuarto poder es Roma. Luego el quinto poder es la primera bestia de Apocalipsis 13. El primer poder de Apocalipsis 13, la primera bestia, es el quinto poder dado en Daniel capítulo 7, del verso 23 al verso 25. ¿Quién es ese poder? Y hablamos claramente que ese poder es el poder que gobernó Europa después de la caída de Roma. Si Roma es el cuarto poder, el quinto poder que gobernó Europa fue el poder que tiene su sede central hoy, ¿dónde? En el Vaticano. La iglesia que surgió de Roma tuvo su cabeza y la tiene hasta hoy en el Vaticano, donde este poder hizo tantas cosas. Ya tenemos como una serie de 10 temas en estos días hablando todo lo que hizo este poder, ¿verdad? Y el tiempo que gobernaría, dice Daniel 7, que gobernaría 1260 días, equivalente a 1260 años. Y la iglesia que gobernó Europa, el poder que tiene su sede central en Roma, gobernó Europa desde el 538. ¿Saben hasta cuándo, hermanos? Hasta la Revolución Francesa. La historia dice que en el 538 Clodoveo le dio las llaves, en otras palabras, al papado de Europa y gobernó. ¿Saben hasta cuándo? Desde el 538 hasta 1798, cuando se le agarró al quinto poder, que es el poder que tiene su sede central en Roma, y se le dio una piedra en la cabeza. En otras palabras, se le quitó el poder. Al quinto poder se le tendría que quitar el poder. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis, hablando de la primera bestia, Apocalipsis 13:3. Apocalipsis 13:3, hablando de la primera bestia que subía del mar, al primer poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Pero qué más dice? Pero su herida mortal, ¿qué cosa? Fue sanada, y se maravilló toda la tierra y fue en pos de la bestia. Escuchen lo que voy a decir. ¿En qué año la iglesia que tiene su sede central en Roma, que gobernaba toda Europa completita, perdió su autoridad? Le quitaron su autoridad, le quitaron su poder. Escuchen lo que voy a decir. Quiero abrir un paréntesis y decir lo siguiente. Si alguien dice, cualquiera de ustedes o cualquier persona que nos ve en el mundo pueda decir, lo que ustedes están enseñando es una mentira, entonces tienen una gran responsabilidad. Tienen que demostrarnos con evidencias históricas de que después de la caída de Roma no sea el poder de la iglesia que tiene su sede en Roma que haya gobernado, sino que nos tiene que presentar otro candidato. Y aquí va. ¿Quién gobernó Europa desde la caída de Roma, que fue en el 476? ¿Quién gobernó Europa hasta la Revolución Francesa? ¿Quién? Historiadores, profesores, a cualquiera a nivel del mundo les pregunto,
Porque hay mucha gente que nos dice: ustedes están mintiendo, no es la iglesia que tiene su sede central, que es este poder que se levantaría después de la caída de Roma. Está bien, vamos a decir que no es, pero ¿quién es? Porque la Biblia dice que sería un poder que gobernaría, y el único poder que gobernó fue, después de la caída de Roma, fue la iglesia que tiene su sede central en Roma. Cierro paréntesis. No existe otro candidato. Ahora, para que la profecía se cumpla, yo les digo una cosa. Escuchen, hermanos, ¿cuántos años gobernó la Iglesia Católica Europa? Y cuando hablo de la Iglesia Católica, no hablo de los miembros, hablo de la cabeza del Vaticano, de donde está la autoridad donde rige a todas las iglesias del mundo. ¿Saben? Ella gobernó desde el 538 Europa hasta 1798. ¿Cuántos años hay desde el 538 hasta 1798? ¿Alguien me puede decir? Hay específicamente 1260 años exactamente. ¿Qué pasó en el 1798, pastor? Vamos a ver qué dice la Enciclopedia Británica en la edición de 1911, para que ustedes vean cómo la historia no miente. Dice así: en 1798, el general Berthier, al mando de las tropas francesas, entró a Roma y proclamó una república. El Papa fue hecho prisionero y trasladado a Francia, donde murió en cautiverio. Este evento marcó una interrupción importante en el poder papal. En el año 1798, iglesia, Berthier, donde Napoleón venía haciendo las conquistas, Napoleón dijo: ¿quién tiene la autoridad en Europa? Pues el papado, porque el papado había gobernado desde el 538 ya más de 1000 años. ¿Y saben qué? Napoleón envió a Berthier, al general, para capturar al papado y llevarlo en cautiverio. Ese año fue el año de 1798. Y en ese año exactamente, el papado perdió su autoridad, dando como cumplimiento a la profecía: su herida mortal, se le hará una herida ¿qué? Mortal. Pero ahora escuchen algo: pero su herida mortal será sanada. Este tema lo voy a tocar en la tarde. Va a ser impresionante, porque tenemos dos temas extraordinarios para hoy. Ahora, quiero ver a George, historiador anglicano, mencionar lo siguiente. Él dijo así: el papado fue abolido temporalmente por la Revolución Francesa, cuando en 1798 el Papa fue depuesto y encarcelado. Roma ya no era el centro de autoridad universal. O sea, lo era, claro, pero escuchen, no Roma civil, no Roma como político, porque Roma cayó en el 476. Cuando dice aquí Roma ya no fue el que tenía el dominio sobre Europa, se refiere a Roma papal, porque fue Roma a través del papado quien gobernaba Europa. No Roma, legítimamente Roma del siglo I, del siglo II. No, es Roma del siglo I, del siglo II, cayó en el 476. Pero el que reemplazó con el poder desde Roma ya era el poder, ¿qué cosa? Papal. Pero el poder papal solo gobernaría hasta 1798. Y miren cómo dicen los historiadores, están todos alineados en la misma mente. Ahora, Arthur, historiador británico, dice lo siguiente: el Papa Pío VI fue llevado prisionero por orden de la Revolución Francesa en 1798. Este acto fue visto por muchos
como el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 13 sobre la herida, ¿qué? Y claro que fue el cumplimiento de la herida mortal. ¿Quién más podría cumplir esta profecía? Para todos mis detractores que dicen, estos predicadores solo vienen a atacar a la iglesia. Nosotros no estamos atacando a la iglesia católica, estamos atacando a la sede que está en Roma, no a la iglesia. La iglesia no tiene que ver nada. Pero la sede que está en Roma gobernó Europa hasta la Revolución Francesa, desde el 538. Eso no lo van a poder negar, porque todo aquel que conoce historia va a entender que estamos en una línea completamente histórica. Si quieren negar esto, nos tienen que poner a otro imperio cayendo en 1798 y no al Vaticano. Por lo tanto, de esto no nos podemos escapar. No se puede refutar la historia predicha en la Biblia y la historia mostrada por los libros que tenemos, que cualquiera de ustedes puede llegar a eso. Decía Alexander, teólogo presbiteriano. Miren, yo voy a citar unos grandes autores, tanto de distintas denominaciones, no solo de una. Dice así: el cautiverio del papado en 1798, al ser privado de su poder civil y autoridad religiosa en Europa, es la herida profetizada en Apocalipsis. ¿Saben que estos autores al cual estoy citando no son autores de la iglesia adventista? Miren, ¿por qué yo quiero aclarar esta partecita? Porque cada vez que hablamos de estos temas, a nosotros nos acusan de adventistas porque decimos una cosa así. Son autores de otras denominaciones, aunque también voy a citar autores contemporáneos, probablemente aún autores adventistas, pero no significa de que ellos fueron los que originaron esta doctrina. No está ampliamente predicha en la Biblia. ¿Para qué quiero aclarar esto? Porque piensa la gente que nosotros o que la iglesia adventista es la única que enseña esto, y nos acusan de que nosotros estamos enseñando algo que es propiamente de ellos. No, aquí estoy citando yo, por ejemplo, a teólogos presbiterianos, a hombres que no tienen que ver nada con el cristianismo, inclusive, que ni siquiera eran cristianos, diciendo que la caída de Roma papal es en 1798. Historiadores que ni siquiera eran cristianos, algunos de ellos. Y voy a citar. ¿Estoy claro en esto? Muy bien. Ahora yo quiero decir una cosa que es impresionante. Hermanos, ustedes ven que la primera bestia es el poder que surge del mar. Y ustedes saben que el poder que gobernó, o sea, Europa, cuando el papado gobernó Europa, Europa ya era una vasta nación multiplicada. Había mucha gente, entonces en medio de esa gente surgió el poder papado. Se dan cuenta que la primera bestia surgiría en medio de una población. Estaban los vándalos, los serros, los ostrogodos, los godos, los visigodos, los anglosajones, los suevos, los alemanes. Estaban, hermanos, la que conforma toda Europa. El poder del papado, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, surgió de un lugar muy poblado, tal como la profecía dice. ¿Estamos claros acá? Pero gobernaría hasta que le dieron una herida mortal en la cabeza. La segunda bestia que acabamos de leer nosotros tiene que surgir, oiga bien, después de la caída de la primera bestia. ¿Cuándo cayó la primera bestia? ¿Qué año? 1798. Entonces nosotros tenemos que rastrear en la historia qué poder se levantó después de 1798. Ahora, yo quiero ahí hacer una pregunta. ¿Qué potencia se levantó después de 1798? La pregunta es muy clara. Ahora, nosotros tenemos que buscar al candidato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13:11 decía: después vi otra bestia.
Esa es la otra bestia que vamos a estudiar ahora. Y también en la tarde. Miren, hermanos, yo quiero decirles, antes de citar alguna foto que ustedes vean conmigo en la historia, yo quiero decirles que de antemano ya les voy diciendo que el único poder que para esos años, mientras la Revolución Francesa se estaba dando y mientras caía el poder del papado, solo existía una nación que estaba dando libertad de culto, libertad religiosa, y estaba en todo su crecimiento, auge, para llegar y a convertirse en la potencia mundial que gobernaría después de la caída de Roma papal. El único poder que se levantaría después es Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a verlo nosotros ampliamente en la historia. Su surgimiento justamente llegó a ser una potencia después de la caída del imperio, o de Roma, podríamos decir, papal, en 1798. Voy a citar la primera carta de derecho de los Estados Unidos, de la Constitución de 1791. Miren, así se fundó Estados Unidos de Norteamérica. Esta es su primera carta de derecho, escrita en 1798, justamente por las épocas donde caía el poder de la primera bestia. El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibido el libre ejercicio de la misma. Escuchen bien, esta es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Saben cómo se llama eso? Libertad de culto, libertad de expresión. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que Estados Unidos de Norteamérica se fundó por un grupo de gente, de cristianos que venían de Europa bajo la persecución y la opresión del papado. Llegan a América y ellos entienden que como vienen de años de persecución, ellos quieren dar libertad de culto y libertad de expresión sin que nadie pueda a ellos darles el mismo trato que les dieron en Europa. Por eso es que Estados Unidos se le conoce como la tierra de la libertad, la tierra donde donde hay libertad religiosa. Hay una estatua, ¿verdad?, con la antorcha en la mano, que significa libertad, donde la primera Constitución dice que libre de culto, respetan tus creencias, a tal manera el Congreso firmó eso, punto. Ahora, quiero citar a Alexander, historiador francés, mencionar lo siguiente. Él dice así: hay una nación en el mundo donde se ha logrado el equilibrio entre la libertad y el orden. Esa nación es Estados Unidos de Norteamérica. No existe otra nación que haya tenido tanto equilibrio después de la caída de la primera bestia, que haya dado una tremenda libertad, un equilibrio entre orden y libertad religiosa. Ahora, ¿saben que Estados Unidos se convertiría en potencia mundial? Ya se la veía surgir lentamente, pero hay algo que levantó y cambió todo el panorama que Estados Unidos estaba logrando. Eso ocurrió en el año 1803 con la compra de Luisiana y la expansión territorial que tuvo Estados Unidos. Noten ahí lo que dice: en 1803 Estados Unidos de Norteamérica compró el vasto territorio de Luisiana a Francia, duplicando su tamaño. Esto lo posicionó como potencia emergente. El trato de compra de Luisiana entre Estados Unidos y Francia significó un punto de no retorno. América se convertía ¿en qué? En potencia continental. Qué impresionante. Pero cómo para esos años
Norteamérica empezaría a tener poder. Y no solamente eso, sino que llegó a ser reconocido por las potencias. Miren lo que dice el reconocimiento de potencia europeas, diplomática y comercio. A fines del siglo XVIII, las grandes potencias como España, que venían del viejo mundo, obviamente, Francia, Inglaterra, comenzaron a firmar tratados comerciales con Estados Unidos, reconociéndolo como nación soberana. Y ahí hay algunos tratados: el Tratado de Amistad con España en 1795, el Tratado de Amistad con Francia en 1800, el Tratado de Paz con Inglaterra en 1794, el Tratado de Haye. Para estas potencias de Europa, del viejo continente, era impresionante que el surgimiento de Estados Unidos sea tan simple, que en menos de 100 años Estados Unidos logró lo que a estas potencias les tardó cientos de años. ¿Por qué? Porque hay una profecía en la Biblia que menciona que cuando cayese el papado en la Revolución Francesa, después de haber gobernado 1260 años, de acuerdo a Daniel 7:25, se tendría que levantar una nueva bestia, una nueva potencia. Y la única nueva potencia que se levantaría para esos años es Estados Unidos. ¿Qué cosa? De Norteamérica. Ahora permítanme analizar el verso 11. Lean conmigo Apocalipsis 13:11, porque nos metemos de lleno a este versículo y vamos a analizarlo punto a punto. Leo Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia. Ya analizamos hasta aquí quién era la otra bestia, ¿verdad? Que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos nosotros a descifrar cada uno de estos párrafos escritos allí. Ya les dije, voy a leer allí lo que dijo Urias Smith. Quiero mandarle un saludo a mi hermano, no recuerdo el nombre, simplemente en una ocasión me llamó y me dijo: pastor, te estoy enviando un libro. Y me envió un libro muy bueno de un personaje llamado Urias Smith, donde es un comentador histórico de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y me tomé el tiempo de revisar ciertas cosas y encontré esta nota muy interesante. Escuchen lo que dice Urias Smith en su comentario sobre Daniel y Apocalipsis, en la página 1882. Dice lo siguiente: la única potencia que estaba desarrollando en 1798 en territorio, en casamento, poblado, y que le encajaba con las características de Apocalipsis 13:11, ¿era quién? Estados Unidos de Norteamérica. Muy buen punto. Y claro, tiene respaldo histórico. La bestia con 2 cuernos representa a los Estados Unidos. Se levanta de un territorio nuevo, sin monarquías previas y bajo principios, ¿qué cosa? De libertad. ¿Ustedes han visto que Estados Unidos se levanta de un lugar donde no hay naciones, tribus, lenguas? O sea, prácticamente América no era un lugar tan poblado como lo era Europa. Y justamente la profecía indica que se tenía que levantar de un lugar despoblado. Algunos dicen: la potencia mundial ahora es Rusia. Pero Rusia no se levantó de en medio de la nada, de en medio de lugares donde no había población. De hecho, está en oro, cerca a los lugares más potentes, ¿verdad? Tampoco podríamos decir que China ni son pueblos que se levantaron antes de 1798, todo eso. La potencia sería una potencia después de 1798 y no antes de ella. Y hablamos de China, Rusia y las otras, España, Francia, Alemania, todas esas potencias se levantaron antes de la caída del papado.
La siguiente potencia tenía que levantarse después de la caída del papado. Y díganme ustedes, ¿cuál potencia fue la que se levantó después de la caída del papado? Estados Unidos de Norteamérica, no hay otro. Por lo tanto, quiero citar aquí a Baruch. Este es un historiador de Nueva Inglaterra. Dice lo siguiente en su libro: América fue establecido como refugio para los perseguidos y como parte de del gran conflicto entre Cristo, ¿qué cosa? Y la bestia. Sí, ¿por qué? Porque obviamente América tiene un cumplimiento en las profecías bíblicas. Y yo voy a decirles todo lo que vamos a hablar ahora en la mañana y en la tarde. Vamos a descubrir cómo Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo una constitución de libertad de culto, libertad de expresión, pronto cambiará de idea y se volverá diferente a lo que proclamó su primera constitución. Ahora, quiero citar aquí a un expositor bíblico, editor y expositor bíblico llamado James White, que vivió en el siglo XIX. Dijo lo siguiente: el poder que sube de la tierra y tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón, él está haciendo un comentario a Apocalipsis 13:11, es sin duda alguna Estados Unidos. Su surgimiento pacífico y desarrollo coinciden exactamente con la caída temporal ¿de quién? Del papado en 1798. ¿Por qué dice este personaje la caída temporal del papado? ¿Saben por qué dice la caída temporal del papado? Porque hay que recordar que cuando el papado cayó fue herido en la cabeza, pero la Biblia dice, y su herida mortal será. Ay, estamos esperando una sanación completa de la herida que le dieron al papado. Su herida todavía no ha sanado del total, porque si hubiera sanado del total, sería y tendría el mismo poder que la tuvo antes de la llegada de Berthier en 1798. Pero les tengo buenas noticias y malas para muchos. Se levantará de nuevo. El surgimiento y el levantamiento de la segunda bestia lo vamos a ver en la tarde. De la primera bestia y la segunda bestia lo vamos a ver en el tema de la tarde. Pero noten, quiero citar aquí a Esteban, autor protestante de 1833 en adelante. Dice él así: la bestia de Apocalipsis 13:11 representa a una nación joven y poderosa que identifica la libertad, pero que finalmente, escuchen, se convertirá en perseguidora. América cumple con cada detalle de esta profecía. Es impresionante, pero Estados Unidos de Norteamérica, para Esteban, se convertirá de nuevo, o se convertirá, mejor dicho, en una imitadora de la primera bestia. Y yo lo creo. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis capítulo 13 verso 11 dice que esta bestia tenía apariencia de cordero, pero terminará hablando como ¿quién? Como dragón. Ya vamos a ir viendo. Cuando hablamos de la segunda bestia y Apocalipsis 13, que acabamos de leer el verso 11, dice la frase ahí: subía de la tierra. ¿Quién subía de la tierra? La segunda bestia, que es Estados Unidos. ¿Qué significa subía de la tierra? Quiero que analicemos un poquito el subir de la tierra. Sí, la palabra inclusive griega que aparece allí para identificar este surgimiento. Ahora, si nosotros queremos ver subir de la tierra, su significado, hay algunos estudiosos de las profecías y de la historia, el cual se han dedicado por años a
identificar esa frase y quiero compartirlas con algunos de ustedes. Dice Urias Smith, un erudito profético, escritor y comentador del libro de Daniel y Apocalipsis, de hecho es un gran estudioso, lo he tenido que analizar. Dice lo siguiente: mientras que las aguas simbolizan muchedumbre, obviamente, la tierra representa ¿qué? Un territorio relativamente despoblado. Ustedes se acuerdan de lo que la primera vez se sube de un lugar poblado y la segunda de un lugar despoblado, ¿verdad? En el momento en que la primera bestia recibe su herida, ¿quién es esta bestia recibiendo su herida? El papado. América del Norte ofrecía exactamente esas condiciones. La única potencia que surgía después de la caída del papado era América, Estados Unidos, Norteamérica, y ofrecía esa libertad y se convertía en potencia. Y su declaración constitucional decía libertad de culto, libertad de expresión. Pero aguántate, que eso es temporal. Ahora, Anders, historiador y expositor bíblico del siglo XIX, si no mal recuerdo, dice: su vía de la tierra muestra un crecimiento gradual, silencioso y pacífico. Como una planta, América se desarrolló como potencia sin conquistar otros reinos. ¿Qué significa la palabra subir? La palabra subir de la tierra significa que se levantaría esta potencia como una planta. Les hago una pregunta: ¿ustedes han visto crecer una planta? Yo nunca he visto crecer una planta así como... No, yo veo es como un reloj que está la aguja quieta y al momento uno se da cuenta y ya está caminando, pero uno no se da cuenta cómo identifica. Estados Unidos de Norteamérica no tuvo que hacer lo que hizo Babilonia, de salir y conquistar y caer espada no hizo eso, por lo menos en sus inicios. La potencia surgiría silenciosamente como una planta. Estados Unidos no surgió como Grecia, haciendo las conquistas con Alejandro Magno, derrotando pueblos. No, ella surgió lentamente. Su surgimiento fue lento, pero al mismo tiempo tan rápido, que en la tarde yo tengo las evidencias históricas de cómo Estados Unidos surgió a llegar a ser una gran potencia mundial en menos de 100 años. Esto es una locura. Es algo que no cuadra con la lógica, viendo de todas las potencias del mundo que han demorado hartísimos años. Estados Unidos tuvo un surgimiento casi misterioso. Dense cuenta, hermanos, la gran tecnología y el surgimiento que ocurrió, ¿dónde surgió? ¿Dónde impactó? ¿Dónde fueron los más grandes descubrimientos del planeta Tierra? No en Israel. ¿Dónde? En América. Después de la caída del papado. Ahora, noten lo que dice Esteban, una vez más, cito al autor cristiano, dice lo siguiente: la tierra de donde surge esta bestia es un símbolo apropiado de América. El único país que en ese momento crecía en poder, paz y libertad. Después de la caída de Roma, el único poder que se levantaba, de Roma papal hablo, dando esa paz y esa tranquilidad que no daba Europa por las persecuciones del papado, ¿quién era? América. Díganme ustedes si hay otro candidato que cumple los requisitos. ¿Por qué tenemos que saber que que la segunda bestia tiene que ser un poder cristiano? ¿Saben por qué? Porque tiene apariencia de cordero. ¿El cordero a qué representa? A Cristo. ¿El cordero qué representa? Perfección. El cordero representa a la iglesia inclusive, ya que la Biblia dice que nosotros somos ovejas. Los corderos representan juventud. Los corderos representan todo lo bueno. Estados Unidos de Norteamérica tiene esa identificación, se identifica con eso porque al principio fue fundado en buenas bases del cristianismo. Su primera constitución que la hicieron con Biblia abierta.
Todos eran cristianos. Si ustedes estudian el surgimiento de Estados Unidos, fue que Estados Unidos surgió con un grupo de cristianos que venían de diferentes sitios bajo la opresión papal y fundaron un grupo que luego llegó a ser una potencia mundial en muy poco tiempo. Por eso la Biblia dice que tenía apariencia ¿de qué? De cordero. Ahora voy a ir con ustedes a otra imagen para analizar un poquito aquí. El verbo en griego traducido como subía viene del griego obviamente abai, que significa esto en tiempo presente continuo está, en tiempo presente continuo esta frase, que significa subiendo poco a poco, no de forma violenta, y así subió Estados Unidos. Su crecimiento fue lento, no agarró la espada para decir conquistas a nadie, al menos sus principios. El comentario de Albert dice lo siguiente, que es un presbiteriano, dice: el uso del verbo en tiempo presente indica un poder que no surge por conquista, sino por desarrollo pacífico. Estados Unidos se ajusta perfectamente a esta descripción, sin dudarlo. Sin dudarlo. Ahora, vayan conmigo a la siguiente frase que encontramos también en Apocalipsis 13:11. Dice: tenía 2 cuernos, ¿qué cosa? Como de cordero. Noten que esta segunda bestia tiene apariencia de cordero y tiene 2 cuernos como las de un cordero. Miren, Urias Smith dice lo siguiente, dando la interpretación de los cuernos. Los 2 cuernos como de corderos representan 2 grandes principios. 1, libertad civil. 2, libertad religiosa. Díganme ustedes, ¿así surgió Estados Unidos o no? ¿Dando libertad civil y libertad religiosa? Claro, ¿se apega o no? Las bases sobre las que se fundó el gobierno de los Estados Unidos. Ya leímos la Constitución que decía que justamente ofrecía a Estados Unidos esto, dando libertad civil, libertad religiosa. Por eso se le conoce como el país de la libertad. Esto representa los 2 cuernos de cordero. Esteban una vez más comenta con referencia a estos cuernos, dice: los cuernos de cordero son símbolos apropiados de los principios constitucionales de libertad. La Constitución de Estados Unidos garantiza estos 2 derechos. ¿Cuál? Estos 2 derechos: libertad civil y libertad ¿qué? Religiosa. Sobre esto se fundó Estados Unidos. Sobre esto, estos fueron los principios que pronto los va a quebrantar, pero estos fueron los principios que diferenciaron a la potencia que surgiría de la primera bestia. La primera bestia tenía libertad civil, no. Tenía libertad de culto, no. ¿Qué hacía la primera bestia? La primera bestia no daba libertad civil, oprimía. La segunda bestia la primera bestia no daba libertad civil religiosa, sino que mandaba a la hoguera a quienes no se apegaban a lo que ella decía. La segunda bestia es lo contrario, da libertad civil, da libertad religiosa. Esa es Estados Unidos de Norteamérica. Así se fundó. Miren lo que dice Albert, presbiteriano, en su comentario de la Biblia. Cuernos como de cordero, un poder con apariencia inocente, pacífico, religioso. Estados Unidos fue fundada sobre estos ideales. No es muy difícil darnos cuenta que aún los historiadores y comentadores bíblicos, estudiando Apocalipsis 13:11, identifican a los 2 cuernos con el significado de tranquilidad, paz, que ofrecía Estados Unidos de Norteamérica. Hasta hoy ofrece eso. Hasta hoy Estados Unidos,
un país protestante, de hecho, se diferencia de eso. Pero algo está cambiando poco a poco allá. Eso lo vamos a ver en la tarde. Yo quiero aquí leer otra frase acerca de la confirmación histórica en documentos de Estados Unidos. Por ejemplo, la Constitución de 1787, de hecho se dio, pero se proclamó la primera enmienda en 1791. ¿Qué dice? El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo el libre ejercicio, ¿qué cosa? De la misma. Así concluyen. No hay prohibición religiosa aquí. No se aparece nada a la primera bestia, ¿verdad? La segunda bestia no se aparece nada en este caso. Ofrece lo que la primera no ofrece. Y es potencia mundial, como la primera bestia era potencia mundial. Pero hay una cosa que no me agrada de la segunda bestia. Es esta frase que va a salir ahí, léanlo. ¿Qué dice Apocalipsis 13:11 en esa frase? ¿Qué dice? La segunda bestia hablaba como dragón. ¿Qué significa hablar como dragón? Tiene una apariencia de cordero, pero la voz que emite fonéticamente, ¿qué dice? Su voz es como de dragón. Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo habla el dragón? Oh, botando fuego. ¿Eso así habla el dragón? No. El dragón en la Biblia es Satanás, según Apocalipsis 12:9 o 12:7, si no me recuerdo, me corrigen. Tienen todo el derecho de corregirme. 12:9, ¿no? Donde ahí habla quién es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que hablaba como dragón. ¿Y cómo habla el dragón? Pregunto. El dragón habla con apariencia de verdad. Eva, con que Dios te dijo que no puedes comer de este fruto. Él habla con engaño. El engaño no es igual que la mentira, aunque son primas hermanas, pero no son iguales. El engaño es decirte algo que es falso. Perdón, la mentira es decirte algo que es falso, pero el engaño es aparentar verdad siendo una mentira. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Aparentar verdad siendo una mentira es cuando te pones el filtro en TikTok. Oh, ¿aparentas algo? ¿Sí o no? Y te sacan el filtro. ¿Eso es un engaño? ¿Sí o no? Claro que sí. No es lo mismo. Satanás se presentó a Eva como un lindo animalito. ¿Sí o no? No era pues como es ahora la serpiente. No, se presentó hermoso. Pero detrás había ¿qué cosa? Un engaño. Satanás cuando habla con engaño. Satanás cuando habla miente también. Porque hay que recordar que Satanás le gusta mezclar la verdad con la mentira juntas. Cuando le tentó a Eva, le dijo la verdad, pero también le dijo la mentira. Cuando le dijo, mira, si tú comes del fruto, no morirás, le estaba mintiendo porque Dios le había dicho, sí morirás. Y cuando le dijo, mira, lo que pasa es que si cuando tú comes de este fruto, tus ojos se abrirán, le dijo la verdad, porque cuando la mujer comió el fruto, se le abrieron los ojos y fue como Dios conociendo el bien y el mal. A Satanás le encanta la mezcla, le encanta mezclar la verdad con la mentira, pero su apariencia siempre va a ser ¿qué cosa? Como si fuese un ángel de luz. Y déjenme decirles, hermanitos, que Satanás va a hacer lo mismo con la segunda potencia. ¿Por qué?
Vamos a ver lo que significa. ¿Qué significa hablar como dragón? Vamos a ponerlo ahí ustedes para que vean. En Apocalipsis el dragón representa claramente a Satanás. Apocalipsis 12:9. Y también actúa a través de poderes perseguidores como en el Imperio Romano, pagano y el papado. Porque el que perseguía allí, no crean que era Roma ni el papado, era el diablo persiguiendo por detrás de eso. Ellos solamente fueron títeres. Ahora, el dragón se llenó de ira contra la mujer en Apocalipsis 12:17. ¿Y quién persiguió? ¿A quién persiguió? Usó al poder romano, usó al poder papado para las persecuciones. Sí, él mismo no bajó a perseguir. Ahora, dio su poder y su trono a la bestia, Apocalipsis 13:2. Por tanto, hablar como dragón significa hablar con intolerancia, imponer leyes religiosas, perseguir a los fieles a Dios. En profecía, hablar representa legislar o decretar. También, según Daniel 7:25. Quiere decir entonces, pastor, que Estados Unidos de Norteamérica comenzará a hacer lo mismo que hizo la primera bestia. La respuesta es sí. Porque recordemos que la segunda bestia, que tiene libertad de culto y libertad de expresión, empezaría a hablar como dragón. Ahora noten lo que dice la siguiente imagen. ¿Cómo Estados Unidos hablará como dragón? Aunque nació con principios de libertad, la profecía muestra que en el tiempo final, en esta época, promoverá la adoración falsa, hará milagros para engañar con el fuego extraño, impondrá leyes religiosas obligando a adoración, pero no a quién, a Dios, sino adoración a las mismas doctrinas y enseñanzas que surgieron de la primera bestia. Prepárense para ver a Estados Unidos empezando a ser una nación donde ponga leyes obligatorias para el mundo, violando así su primera constitución. Prepárense para ver Estados Unidos cambiando y aceptando todas las doctrinas que surgieron en la primera bestia. Lo van a ver fomentando desde los Estados Unidos. Oye, yo les hago una pregunta interesante. Todos estos días hemos venido estudiando varias doctrinas. ¿De dónde surgieron las denominaciones más grandes que existen ahora? Ay, caramba, de Estados Unidos, donde presentan grandes verdades, pero también presentan grandes, ¿qué cosa? Mentiras. Esa es la obra de la segunda bestia. Satanás, a través de las iglesias que surgieron, obviamente, su sede central en Estados Unidos, Norteamérica, daría un mensaje verdadero mezclado con mentiras. Yo quiero que ustedes empiecen a analizar cada una de las iglesias que surgieron de allá. Siempre tienen verdades que son grandes, pero al mismo tiempo también tendrían, ¿qué cosa? Mentiras. Y ya no quiero entrar en detalle aquí porque hemos hecho tantas doctrinas que surgieron en Roma. Todas esas doctrinas que surgieron en Roma, cualquier iglesia que practique esas doctrinas que surgieron de Roma en la actualidad, que surgieron de Estados Unidos, identifíquenla hablando como dragón, mezclando verdades y también mentiras. Ahora, dice Urias Smith, hablar como dragón es legislar de forma tiránica, imponer la religión mediante ley, como hicieron Roma pagana y papal. La profecía declara que Estados Unidos hará lo mismo en el tiempo del fin. Prepárense, porque Estados Unidos de Norteamérica va a dictar y se va a convertir como la primera bestia. La primera bestia imponía leyes, la primera bestia obligaba, la primera bestia mataba y perseguía. Estados Unidos de Norteamérica, violando todos los derechos de su constitución, se convertirá en eso. Y prepárense, porque esto no va a ser mucho tiempo en el futuro. Hermanos, en la tarde vamos a ver cómo es que Estados Unidos de Norteamérica está tan aliado con el papado, y hay leyes que están declarando que pronto nos van a tener que afectar, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, pero más a los que hemos decidido honrar a Dios a través de la Biblia. Esteban dice lo siguiente: el poder civil hablará como dragón cuando imponga doctrinas religiosas y suprima la libertad, ¿qué cosa? De conciencia. Lejos va a quedar
de que hay que ser libres de religión y libres de decir, no, lejos va a quedar cuando Estados Unidos de Norteamérica se convierta en una imitación exacta de la primera. Anders dice lo siguiente: los Estados Unidos comenzarán como una nación justa. Así comenzó, pero terminarán persiguiendo a los fieles mediante leyes religiosas. Este será su lenguaje, ¿qué cosa? De dragón. ¡Ja! Tremendo. Y quiero citar uno más porque el tiempo me absorbe. Albert Barnes dice así: hablar como dragón implica opresión, intolerancia y pérdida de derechos. El poder que hace esto se aparta de su fundamento. Y el poder que hará esto será Estados Unidos de Norteamérica, quien va a apartarse de su propia constitución que ha defendido por años. Pero ¿te has preguntado tú por qué tomará esta decisión Estados Unidos? ¿Qué hará el cambio como para ser una nación de haber defendido la libertad de culto, la libertad civil, la libertad de expresión, convertirse en exactamente en un poder de donde ella salió oyendo en su principio y dijo, nunca nos convertiremos como vos, y ahora termina haciendo lo mismo? ¿Qué es lo que cambiaría dentro de la potencia de turno como para tomar decisiones así? 4 de la tarde hoy estudiaremos todos estos puntos para que cada uno de nosotros no nos cabe la menor duda de que en la Biblia aún la potencia de turno, que es Estados Unidos, ya estaba profetizado. Nuestros ojos hoy tienen que estar puestos en el cumplimiento profético en Estados Unidos y Norteamérica. Olvídense de mirar a otra nación. No, es que allá en Israel el templo tiene que construirse. Satanás nos quiere distraer cuando el papel en Israel no tiene un cumplimiento profético para el tiempo del fin. Nuestros ojos deben estar puestos en Norteamérica, que es la bestia de turno. No es Israel la bestia de turno, es Estados Unidos y Norteamérica. Y cuando veamos cambios de leyes para imponer en el mundo, Estados Unidos y Norteamérica, cuando vean todo eso, recuerden lo que está por venir: una unión de un globalismo, un nuevo orden mundial, que estamos a vísperas de comenzar eso. La iglesia no lo sabe, muy pocos lo sabemos, y los pocos que lo escuchan lo están rechazando, diciendo y alegando que todo lo que estamos diciendo es una mera fantasía de un invento del siglo XIX, cuando he presentado evidencias históricas desde antes del siglo XIX y mucho antes. Pero bueno, nuestra tarea y nuestro trabajo es comunicar, no convencer a nadie. Y si quiere seguir pensando que lo que decimos es mentira, pues siga pensando. El tiempo es nuestro mejor aliado y nos va a dar la razón. Porque si todas las profecías se han cumplido, ¿qué creen? ¿Que no se va a cumplir esta? Imposible. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para quedarnos centrados en todo lo que hemos aprendido y aprendamos para poner por obra las cosas que Dios quiere que podamos entender. Que Dios nos bendiga en esta mañana, mis hermanos. Es el deseo que tengo para cada uno de ustedes. Amén. Amén.